23 de agosto de 2023 nos encontramos una vez más virtualmente con tantos queridos colegas y amigos y hoy, gracias a la iniciativa de nuestra directora de comunicación, María Agustina Elías, quien a su vez es secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que tengo el honor de dirigir, tuvo la gran iniciativa, que por supuesto apoyé, de invitar a un colega sumamente formado y sumamente solidario, que es el doctor Esteban Diego de Albuquerque, compañero docente de la cátedra del doctor Pablo Topet de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, inquieto profesional, sumamente aplicado. Él va a los congresos y toma nota, no pavea cuando habla alguien, sobre todo cuando habla a alguien que le parece interesante. Y además solidario, porque él trabaja como docente, tanto digo en la facultad como en las redes, también es docente de cualquier profesional o persona que desee formarse, y en esta oportunidad está compartiendo ya en este momento un link con un cuestionario para que cualquiera se baje de preguntas tipo sugeridas para las audiencias. Es sumamente didáctico, es abogado del fuero, por supuesto, así que esa es la presentación respecto de él, que la va a hacer más formalmente Agustina. En cuanto a la asociación, nosotros como asociación no cobramos cuota de ingreso, no cobramos cuota mensual. El que quiera donar lo que sea, aunque sea 500 pesos para pagar este Zoom, por ejemplo, puede hacerlo a través del alias Abogados del Fuero. Si Agustina puede, va a ponerles ahí, alias Abogado del Sí, Fuero, y toda donación suma. 60 personas acá ponen 500 pesos cada una, se juntan 30.000. Es bastante plata. Bien, espero haber hecho bien la cuenta, si no la hacen con la calculadora ustedes. Pero a lo que voy es que nuestra asociación ha logrado muchísimas cosas, tanto dentro como fuera del colegio. Y eso lo podemos hacer porque somos muchos. Porque si fuésemos Agustina, Esteban y yo nada más, los que peticionamos, tal vez no nos escuchen tanto, pero como somos 2.500 y somos gente de todo el país y somos abogados y abogadas que litigamos, que sabemos perfectamente lo que se sufre al litigar, entonces, al estar todos juntos, como dice nuestro eslogan, juntos somos más fuertes. Así que al que no está asociado o asociada, que se asocie. El que quiera y pueda donar 500 o 1.000 pesos, el precio de un alfajor o un café, bienvenido. No es obligatorio tampoco. Y sin más preámbulo, ahora sí, le cedo la palabra a nuestra directora de comunicación, secretaria de la Comisión de Riesgo del Trabajo y secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, María Agustina Elías, para que haga la presentación formal de mi querido amigo y colega, el doctor Esteban Diego de Albuquerque. Les mando un fuerte beso y abrazo a todos. gracias Nahuel. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy tenemos un encuentro académico bastante esperado por todos y por todas. Específicamente, el doctor Esteban de Albuquerque va a hablar sobre la prueba testimonial en el proceso laboral. El doctor de Albuquerque es abogado laboralista, creador y director del canal de YouTube Soy Jurista, docente de grado de la UBA, Facultad de Derecho, UBA, desde el 2011, materia a cargo del doctor Julio Armando Grisolía, graduado en la carrera docente en la Facultad de Derecho UBA, maestrando en Derecho del Trabajo de la UBA, asesor sindical, asistente, ponente y publicista en diversos congresos y revistas de Derecho Laboral Argentina. Para que todos sepan, sí, esta clase va a quedar grabada, luego se va a subir al canal de YouTube y por último las preguntas serán respondidas al final, sí, es algo que, bueno, sea de incumbencia del momento de lo que se está hablando. Eh, Cualquier cosa las hacen por favor por el chat. Esteban, sin más preámbulo, te cedo la palabra y muchas gracias por estar acá. Estimada, muchísimas gracias. Saludos a todos. Antes de empezar, agradecer a la Asociación de Fuero y no solo agradecer, sino recomendar que de verdad se asocien. No saben lo importante que es la comunidad para nosotros los que ejercemos la abogacía. Yo hablé mucho en muchos congresos, como decía el doctor, con muchos magistrados y no saben la presencia, la importancia que haya una voz dentro de los pasillos de tribunales, en el colegio, en el congreso, en todos lados, que defienda los intereses de los profesionales y más en los tiempos que corren, teniendo en cuenta que somos laboralistas los que estamos acá, la mayoría. Así que desde ya agradecerle a la autora por la invitación
asociación y agradecerles a Nahuel y a la doctora y a todos los miembros de la asociación por el esfuerzo, porque yo que también estoy en la organización, no saben el trabajo, las horas que hay y lo importante que es que estemos juntos. O sea, yo también soy asesor sindical, como decía la doctora, y la unión hace la fuerza, no hay lugar a dudas, y la realidad se va moldeando de acuerdo a nuestras acciones. Así que estoy muy contento de ser miembro. Todo lo que sea asociación que nuclee laboralistas, yo estoy muy orgulloso de poder ayudar y participar. Así que gracias, Nahuel y doctora Elías, por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y estoy muy contento que hayan preguntado y que hayan contestado que ustedes están en todo el país. O sea, hay juristas de todo el país que ejercen la abogacía escuchando esto, porque yo enseño hace más de un año y pienso derecho de fondo para abogacía de todo el país, porque tengo el canal de YouTube pensado para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Sepan que mi mayor experiencia tiene que ver con pisar los pasillos de la capital federal, la ley orgánica del 18345, un poco menos en provincia de Buenos Aires, pero como estoy constantemente recibiendo noticias, comentarios de abogados de todo el país, estuve moldeando un curso a lo largo que ya tiene más de 18 horas, pero mi idea de la clase de hoy es los tips más importantes, los que me hubiese encantado recibir cuando me recibí, cuando tenía 23 años, respecto a la prueba testimonial. Sepan, y aclaro, que en realidad es muy importante que ustedes estudien en profundidad la ley procesal del lugar básicamente de donde ustedes ejercen la profesión. Porque les voy a tirar un ejemplo, así como disparador de esta hermosa charla. En la LO, la ley orgánica que se aplica a la Justicia Nacional del Trabajo, dice que en principio vos cuando presentás la demanda no tenés que presentar un pliego con preguntas para los testigos, salvo que vos quieras, por ejemplo, que declare un testigo de otra provincia. O sea, si yo inicio un juicio en Capital Federal, pero quiero que declare un testigo de Mendoza, lo que dice el código en principio es que yo tengo que acompañar un pliego con preguntas con la demanda. Y si yo no hago eso, el juez puede tener por desistida toda la prueba testimonial. Lo mismo si me dicen, tenés que notificar al testigo y yo no lo hago. ¿A qué voy con esto? Que las normas procesales pueden definir todo el resultado de la prueba testimonial. Son muy importantes. Sin embargo, lo que vamos a tratar de profundizar en la clase de hoy son aspectos prácticos que son difíciles de aprender si no te los enseñan y que no están en la mayoría de libros, porque son consejos que yo fui ganando, absorbiendo de ir a congresos, preguntarle a colegas, ir a 1 millón de audiencias, pegarme contra la pared, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta charla va a ser muy rica en contenido, muy rica en consejos, pero debería ser acompañada con un estudio más profundizado de todo lo que sería el procedimiento de cada provincia. Así que quería aclarar eso. Voy a compartir pantalla brevemente. Y vamos a hablar un poquito entonces de las pruebas testimoniales. Me voy a correr. Entonces, primero que nada, hay algo que es obvio, pero me hubiese gustado que me digan básicamente cuando empecé a ejercer, vamos a correrme acá, que tiene que ver sobre ciertas claves sobre cada proceso y cada proceso en particular. Hay ciertos mitos que a mí me gusta repetir básicamente, que imagínate esta situación. Vos vas al supermercado, acá en Capital Federal hay mucho supermercado chino. Vas al supermercado, al almacén, y compras 1 kilo de yerba. En el imaginario colectivo, si había 20 personas en ese supermercado, en ese almacén, y alguien te pregunta, ¿te vieron? ¿Hay testigos? Vas a decir, sí. Si nosotros le preguntamos a un trabajador, ¿qué hiciste hace 1 hora? No, fui al almacén. ¿Cuánta gente había? 20 personas. ¿Tenés testigos de que fuiste al almacén? Te va a decir, sí, estaba lleno, había 20 personas. Pero lo cierto es que lo más probable es que ninguna de esas 20 personas que te vieron se acuerden de vos. Y que vos no tenés los datos, el DNI, el nombre, el teléfono. Entonces, nosotros no nos manejamos una justicia divina, sino una justicia humana. El primer mito que tenemos que tratar de romperle al cliente es entender que no todos tienen testigos. El hecho de que alguien te haya visto hacer algo no quiere decir que tengas testigos, porque si vos no
podés citar a esa persona, si vos no sabés el nombre, el DNI, el número de teléfono o el mail o algo, no lo tenés. Y nosotros tenemos que tratar de probar cosas. Entonces, uno de los primeros consejos que les quiero dar es muy importante el antes, y ahora ya lo voy a seguir profundizando, para que nosotros le hagamos saber al cliente qué significa tener un testigo. Lo otro que sería muy importante es qué es lo que sabe y qué es lo que puede aportar a la causa. Porque lo importante es entender cuál es el objeto de nuestro juicio y cuáles son los hechos controvertidos. Porque la verdad, si no está controvertida la fecha de ingreso, yo no me voy a matar preguntándole al testigo cuál fue la fecha de ingreso. Si no es controvertido, básicamente, la dinámica de las tareas, no le voy a matar a preguntas sobre el esfuerzo físico que hacía el trabajador o los demás trabajadores dentro del establecimiento. Y lo más importante, me pasó hace poco en una audiencia testimonial. Yo más que nada asesoro trabajadores y sindicatos, pero ocasionalmente, como asesoro sindicatos, me toca representar a la parte demandada en estos juicios. Y en un juicio me pasó algo muy singular. Era un abogado que representaba a un trabajador que se había considerado despedido por una suspensión de 30 días porque había discriminado a otro compañero. O sea, un trabajador discriminó a otro compañero, lo insultó en frente de testigos, no era la primera vez que lo hacía encima, con comentarios muy que no los quiero reproducir claramente, y se lo suspendió por 30 días. Ese trabajador se consideró despedido. Y en las testimoniales, el abogado llevó a 5 testigos, y ninguno de los 5 era compañero de trabajo, ninguno de los 5 básicamente vio el supuesto incumplimiento, lo que sería la injuria, lo que sería el hecho controvertido. Y en la audiencia, yo al toque, esto fue en Capital Federal, yo lo frené y le dije al audiencista, disculpe, podemos hacer salir al testigo, ahora yo voy a explicar todo esto, y básicamente le digo, disculpe, o sea, no tiene nada que ver con los hechos controvertidos. Esta persona fue una vez al camping en sindicato en una relación que tiene como 14 años y ni siquiera estaba presente al momento del hecho, al momento de la injuria. No puede aportar nada a la causa. Pero cuando se le pregunta al abogado del trabajador, ¿para qué trajo al testigo? Se le pregunta de manera informal. Y el abogado dice, no sé, me lo dijo el actor. Otro gran mito que tenemos que romper entonces es, no solo le tenemos que hacer saber al cliente, básicamente, la importancia de lo que significa tener un testigo, sino que es muy importante saber lo que sabe el testigo. Indagar, no presumir. Este fue uno de los primeros errores que cometí en mis jóvenes años como litigante, porque yo básicamente dije, bueno, yo presumí que el trabajador sabía a qué me estaba refiriendo, le dije, ¿tenés testigos? Sí, te paso 5. Y la primera vez, la verdad, no le pregunté bien qué sabe cada uno, dónde lo conociste, etcétera, etcétera. Y ese fue un error mío, un error del profesional. No tenemos que asumir que el trabajador sabe a qué me refiero cuando le digo tenés testigos, sino que tenemos que explicarle que el testigo importante no es el testigo de oídas, no es alguien que puede dar fe de algo que le dijeron, sino el testigo presencial, que vio, que escuchó, que olió, que participó. No sé, un ex compañero de trabajo, por ejemplo. Personas que por su circunstancia personal estuvieron en el lugar indicado, en el momento indicado, y pueden dar fe de distintas cosas que pasaron dentro de la relación laboral. No dejen pasar esto. Tienen que explicarle al cliente la importancia. Y hablando de la importancia y celebrando que es un encuentro donde voy a dar muchos consejos que para mí valen oro, también tenemos que transmitirle al cliente la importancia de conseguir ese testigo. Porque básicamente, desgraciadamente, el trabajador popular que consigue testigos gana mucho más juicios que el trabajador que no es popular, que no consigue testigos. Porque lo importante va a ser lo que se prueba en cada causa. La prueba puede definir muchos litigios. Nosotros sabemos que en los términos del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, en caso de duda se va a estar a favor del trabajador incluso al momento de valorar prueba. Pero esto requiere duda.
Si nosotros no probamos ningún indicio, si nosotros no probamos ningún hecho, lo más probable es que nos rechacen un montonazo de cosas. Horas extras, si vos las alegás y no probás nada, puede ser que te las rechacen. Lo mismo con diferencias de categoría dentro de un convenio, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que nosotros sepamos dónde estamos parados, que nosotros le transmitamos al cliente la importancia de conseguir ese testigo. Y básicamente, ya vamos a ver los límites dentro del derecho penal, básicamente, pero yo a veces incluso le digo, no te puedo prometer un resultado, pero si ganamos este juicio, capaz te corresponden, no sé, 3 millones, 5 millones de pesos, dependiendo de la antigüedad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántas horas trabajás por mes? ¿Qué haces? ¿48 por semana? ¿Por 4? ¿Qué laburás? ¿192? ¿200 horas por mes? ¿Y cuánto te pagan? No sé, 200, 300, 400, ok. ¿Cuántas horas pensás que necesitas para moverte y conseguir, no sé, el teléfono de un ex compañero de trabajo o el Facebook o algo, contactarlo y pedirle que sea un testigo? La diferencia entre que vos, trabajador, te muevas, investigues, consigas ese número de teléfono, ese Facebook, ese Instagram, ese lo que sea, de un ex compañero de trabajo, le pidas que sea testigo y que sea testigo, puede representarte capaz 3, 4, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Y básicamente, si vos no lo haces nada, tenemos muchas chances de perder el litigio. Entonces, otra cosa que aprendí a lo largo de los años es hacer énfasis en la importancia y tratar de delegarle al cliente en la importancia de conseguir ese testigo. Porque muchos trabajadores, lo primero que me dicen, no, testigos no tengo, doctor. Y cuando les transmito la importancia que es un testigo en un juicio, pues ellos no lo saben, ellos no litigaron, no entienden la importancia de un testigo, ellos piensan que es lo que corresponde. Yo la verdad tuve 14 años trabajando haciendo horas extras y lo que corresponde me las paguen. No sabe que en realidad el juez requiere de prueba muchas veces. Entonces nosotros tenemos que insistir con la importancia, nosotros tenemos que transmitirle a eso al cliente en la primera entrevista. Y no solo eso, uno de los consejos que también me gusta darle a los trabajadores, sobre todo cuando son casos muy complicados, a veces incluso trato de entrevistarlos antes a los testigos para ver y reconstruir la relación laboral, porque a veces nuestro cliente, si ustedes asesoran trabajadores, por ejemplo, no es muy ducho en el tema de la comunicación. Capaz tiene un origen humilde, capaz hay cosas que se le pasan. Me pasó muchas veces que el trabajador no sabía si estaba cobrando plata de manera no registrada o no, porque en su mente no podía diferenciar el hecho de que le paguen algo por recibo de sueldo con carácter remunerativo, que le paguen algo con recibo de sueldo con carácter no remunerativo, que le paguen algo en fraude a la ley llamado viático, pero que no era viático, que le den un sobre en efectivo, que, no sé, le den un adelanto de sueldo. O sea, efectivamente, no me sabía decir exactamente cómo era la composición salarial, porque la empresa lo había hecho así de complicado a propósito. Y encima había como intermediación fraudulenta entre la empresa A y la empresa B, y había todo un entramado bastante complicado. Y en esos casos me sirvió en el pasado incluso entrevistarme previamente con algún testigo. Hablando de eso, yo tengo mucha experiencia como abogado litigante que asesora sindicatos y he metido muchas medidas cautelares reinstalando a delegados, activistas sindicales, etcétera, etcétera. Y algo que aprendí que me parece bastante bueno transmitirlo es que a veces para crear la verosimilitud del derecho, ustedes saben que las medidas cautelares requieren, además de la contracautela, requieren el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho. O sea, tiene que haber un humo de buen derecho. En castellano, el juez, para darte la medida cautelar, tiene que entender que el derecho te asiste. Y muchas veces, para hacerle saber al juez que el derecho nos asiste, lo que he hecho son informaciones sumarias, que básicamente es una testimonial privada. Una testimonial privada que presento como prueba documental y pido que sea ratificada en el juzgado para que el testigo básicamente jure como cierto que todo lo que dijo es verdad, que no miente, que es auténtico, que esa es su firma, etcétera, etcétera. Y gracias a esas informaciones sumarias, muchas veces he ganado medidas cautelares reinstalando a delegados, incluso activistas sindicales.
¿Por qué les quiero decir esto? Porque actualmente, cuando tengo un caso muy complicado, además de hacer la entrevista previa, lo que me gusta hacer es hacer estas informaciones sumarias. Lo he hablado con muchos magistrados y algunos me dijeron, igual, vos sabés que eso no vale en juicio. ¿Por qué? Porque el testigo dentro del juicio tiene la obligación de decir la verdad. Es un deber legal. Entonces el juez puede presumir que lo que escucha es cierto, de acuerdo a la sana crítica. Y además, toda la prueba testimonial que hagas en tu estudio jurídico de manera privada puede estar viciada porque tampoco hay derecho de defensa de la otra parte. O sea, nadie puede saber si yo preparé el testigo o no, básicamente. Por eso, la audiencia testimonial que sirve en principio, y la más importante, es la que se hace frente al estrado del tribunal. Pero también me pasó que, desgraciadamente, acá en Capital Federal, los juicios están tardando 5 años. Y yo no sé si el testigo va a estar dentro de 5 años. Yo no sé si el testigo se va a acordar todo lo que se acuerda hoy después de 5 años. Entonces, cuando es un caso muy, muy complicado, donde la prueba testimonial es muy, muy importante, lo que estoy haciendo es hacer esta información sumaria, acompañarla como un medio probatorio más, una prueba documental, pero pedirle al juez que al testigo se lo llame en doble carácter, como testigo normal, pero además como testigo de reconocimiento de la prueba documental que estoy acompañando. Entonces, si la audiencia es dentro de 5 años, el testigo lee el acta de hace 5 años, más o menos recuerda todo lo que pasó, tiene la oportunidad de que la otra parte le pregunte lo que quiera, que ejerza el derecho de defensa, puede rectificarse o no, y la verdad me está dando resultado. O sea que es un jurista tip que capaz les digo, en algunos casos pueden animarse a hacer esto, teniendo en cuenta que hay muchos jueces que pueden decir, no, eso es nulo. Pero me ha pasado en estos 12 años de ejercicio que vi que sentencias toman como cierto un sumario dentro de un despido. Porque ustedes saben que dentro de las facultades de control, de dirección y las facultades sancionatorias del empleador, el empleador también puede, por ejemplo, hacer un sumario interno antes de despedir al trabajador para ver si existió o no la justa causa. O sea que estas testimoniales también las puede hacer la empresa. Una vez más, si represento al trabajador, ¿qué voy a decir? No, esa testimonial está totalmente viciada. Viciada por un montón de cosas. No se hizo frente al juzgado, no tenía la obligación de decir la verdad. Básicamente, no hubo control de la prueba por el derecho de defensa. El testigo es un trabajador dependiente de la empresa que básicamente tiene que declarar lo que dice la empresa, porque si no tiene miedo de perder su única fuente de subsistencia. Hay motivos para impugnarlo, pero he visto sentencias que a pesar de todo esto dicen el testigo en el sumario dijo tal cosa, pumba, despedido con justa causa. Entonces, ¿es un medio de prueba la testimonial por escrito hecha previamente? Sí. ¿Es válido, sí o no? Bueno, va a depender de la sana crítica. La sana crítica es básicamente lo que piense el juez y lo que entienda el juez de acuerdo a la razonabilidad, de acuerdo a toda la prueba producida en todo el expediente. Pero sí es algo que me gusta decir así como algo para innovar, que es algo muy normal en las medidas cautelares, pero muy raro en un juicio ordinario. Pero están tardando tanto los juicios ordinarios que yo a veces digo, bueno, si le pasa algo al testigo, si se muda del país, si le agarra COVID, si pasa a mejor vida, esperemos que no, o lo que sea, si desaparece, yo capaz pierdo el juicio entero. Entonces, me gusta resguardarme constituyendo prueba. ¿Se entiende? Hablando de eso, vamos a compartir pantalla una vez más. Pium, pium. Hablando de eso, me están escuchando juristas de todo el país. Y básicamente, rápidamente, quiero hacer un raconto de los tipos de audiencias testimoniales. Obvio que con esto de lo que pasó en marzo del 2020, hay algunos lugares donde se hacen audiencias virtuales, otros lugares siguen siendo presenciales. También básicamente está la famosa audiencia vista de causa, donde en Buenos Aires 3 magistrados toman esa audiencia, o por ejemplo en Mendoza lo toma un magistrado, pero es lo mismo, se produce toda la prueba oral en ese acto. Están las audiencias tipo en Capital, que básicamente la toma un audiencista, que de acuerdo al reglamento de la Justicia Nacional de Trabajo ni siquiera tiene que ser abogado, básicamente, y todo esto
es muy importante que lo entienda el cliente, pero más importante aún, que lo entienda el testigo. Porque no es lo mismo que alguien declare frente a 3 magistrados que frente a un audiencista que de manera virtual. Y no es por una cuestión de faltar a la ética, al revés. Hubo muchos proveídos que decían que la audiencia testimonial sea virtual, y aún hay algunos que todavía lo son, y dicen, y vos parte, tenés que asegurarte que la persona sepa usar el Zoom, el Meet o lo que sea. Porque si tu testigo fue llamado a una audiencia virtual y vos no te asegurás de que ese testigo sepa usar el Zoom, sepa activar el micrófono, sepa ingresar, básicamente podés perder el testigo entero. Entonces, también es importante anoticiarlo, avisarle en la previa, darle una idea de cómo va a ser la audiencia. Además, porque se puede poner nervioso y puede no decir la verdad, no puede no decir lo que sabe por una cuestión de nervios. O puede responder cortito, sí, no, blanco y negro. Nosotros tenemos que explicarle un montón de cosas al testigo o la parte para que entienda cómo es la dinámica, porque hay mucho lenguaje jurídico que es complicado de entender si no estás en el nicho. Por ejemplo, el actor, el demandado. Son cosas que para nosotros es el ABC, pero a una persona normal, vos le preguntas qué es el actor y se pone a pensar en Brad Pitt. ¿Se entiende? No se pone a pensar en Juancito, el compañero de trabajo. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que descodificar y transmitirle al testigo de forma personal nosotros, o no, o a través del actor, etcétera, etcétera, para que sepa la dinámica. También, me estoy adelantando un montón, pero en la audiencia, básicamente, hay una forma especial de preguntarle, porque si yo le pregunto, ¿a qué hora entraba el actor, o Juancito, y me dice a las 8, el juzgado va a preguntar, ¿y cómo le consta? ¿Y cómo lo sabe? Y el testigo va a decir, obvio, porque yo estaba ahí. Pero a veces no entienden la pregunta. Y si no entiende la pregunta, capaz te dice, no sé. ¿Cómo lo consta? No sé. Entonces, a veces, por la complejidad del lenguaje, capaz el testigo dice cosas que son incorrectas, pero porque no entiende la pregunta. Entonces, es muy importante que alguien le explique el ABC, lo básico de la audiencia, cómo va a empezar, que le van a preguntar las generales de la ley, que después le van a preguntar esto, aquello o lo que sea, que él tiene que explayarse, que no queremos que mienta, que diga la verdad, pero que no sea una verdad escueta, porque si le preguntan cómo era el comportamiento del trabajador, bueno, malo, no, explícame qué consideras bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya vamos a ver que todo depende del caso en concreto. Esta charla, a mí me gusta darla, tengo más de 18 horas hablando de prueba testimonial, pero a mí me gusta diferenciarla en el antes, en el durante y en el después. Y la más importante es esto que estamos hablando del antes, es la preparación. Tenemos que ir muy preparados, y si hacemos las cosas bien antes de la audiencia, después todo camina súper bien. Volviendo a lo más importante del antes, hay una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es básicamente esto de, ¿puedo hablar con el testigo, sí o no? ¿Cuáles son los límites? O sea, ¿hasta dónde puedo meterme y hasta dónde no? Yo tenía un profesor del práctico profesional, un genio. El práctico profesional en la UBA es un año donde vos básicamente representás casos de manera gratis como alumno o como estudiante de Derecho. Y él decía, para mí, si vos no hablas con el testigo antes de una audiencia, estás cometiendo mala praxis. Y hay otros juristas que dicen lo contrario. No, vos no podés hablar con el testigo antes. ¿Cuáles son los límites? Para mí. Para mí los límites tienen que ver con delitos penales. Vos no podés cometer un fraude procesal, como sería en la serie de los simuladores, donde vos preparás a los 5 testigos, los haces mentir, etcétera, etcétera. No podés hacerlos cometer falso testimonio, por eso puede ser
convertirte a vos en cómplice, en autor intelectual del delito. Básicamente no le podés pagar a un testigo para que acuda, porque no podés inducir al juez a un error. O sea, para mí el límite tiene que ver con el derecho penal, tiene que ver con pedirle al testigo que mienta, pero que el testigo sepa cómo es el lenguaje, qué significa actor, qué significa demandado, qué significan las generales de la ley, que sepa qué es lo importante del pleito. Mirá, Juancito demandó a Pepito y lo importante es que vos pruebes todo lo que vos viste, que tengas en consideración. No te pedimos que mientas, pero no sé, recordá, mirá tus apuntes, tus mails, tu mensaje de texto, lo que sea, recordá todos los datos relevantes, que no se vaya por las ramas, que explaye lo que tiene que explayar. Todo eso es importante. Repito, yo aconsejo muchas veces que en principio sea el testigo el que hable con el actor. O sea, que el testigo tenga contacto con el actor para que básicamente nosotros participemos lo menos posible, porque lo peor que nos puede pasar, y ha pasado mucho en tribunales, que le preguntan al testigo, ¿cómo lo consta? Me lo dijo el abogado. Y que te señalen a vos. O sea, eso es lo peor que nos puede llegar a pasar. O sea, es muy grave que quede eso escrito en un acta o que los magistrados lo vean. Y no es lo que estoy recomendando, para nada. Pero sí es muy importante que el testigo sepa por qué está yendo y que tenga conocimiento de cómo hablar, básicamente, ¿no? Entonces, como consejo, yo más que nada recomiendo en principio que trate de hablar el actor. Ahora, si tu cliente capaz no tiene habilidades sociales muy buenas y no entiende todo lo que le estás transmitiendo o no lo puede transmitir como vos lo estás transmitiendo, a veces, como es muy importante saber que sabe el testigo, y es un dato muy importante, a veces uno debe hablar con el testigo y hacer una especie de simulación. Bueno, Pepito, te cuento, la audiencia es en tal fecha. La audiencia va a ser o por Zoom o presencial frente a un audiencista o presencial una audiencia vista a causa, van a estar todos sentados, lo que sea. Lo único que te pido es que digas la verdad, que digas lo más posible. Por ejemplo, yo le diría, habla lento, porque en Capital Federal hay una persona que está anotando cada palabrita que vos decís. Y si vos hablás rápido, lo que pasa en la práctica profesional es que el audiencista a veces se enoja y le dije, hable más lento, por favor. Y se enoja, y después el testigo se siente que lo acaban de retar, entonces capaz se bloquea y no dice cosas que sabe por una cuestión de estar bloqueado. En cambio, si vos le avisaste y le dijiste, mirá, tratá de hablar lento porque el audiencista está anotando, y de repente el audiencista le dice más lento, el testigo dice, mala mía, disculpa, hablo más lento. Y si alguien te frena, vos tenés el derecho de decirle, disculpa, quiero aclarar algo. Y podés aclarar. Si el testigo no sabe que puede aclarar algo y puede explayarse sobre algo que acaba de decir, que puede corregir lo que quedó el acta, etcétera, etcétera. Si no sabe eso, capaz vos estás perdiendo una prueba clave porque el testigo no entendió básicamente cómo era la dinámica de una audiencia. Entonces, para mí hay cosas muy importantes que tiene que saber el testigo dentro de la audiencia, porque si no, se va a paralizar por el miedo, por el desconocimiento, por, no sé, por falta de habilidades blandas de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que alguien, el actor o nosotros mismos, sepamos que sabe. Miren este ejemplo, me parece muy ilustrativo. Imagínate que tu cliente trabajó 5 años. En esos 5 años, durante los últimos 2, hizo un montón de horas extras. Pero los primeros 3 años no hizo horas extras. Y vos llamás a un testigo que ese trabajador trabajó los primeros 3 años. O sea, el testigo de tu cliente, de tu trabajador, trabajó los primeros 3 años donde no se hacían horas extras. Pero vos reclamás los últimos 2 años de horas extras. Entonces, es muy importante saber esto, porque no te vas a volver loco haciendo 1.000.000 de preguntas hasta llegar al tema de las horas extras para preguntarle eso, para que quede constancia en el acta, acá en Capital Federal, que diga, no se hacían horas extras. Porque eso te hace quedar mal, más allá de que después uno en el alegato puede poner, bueno,
en su conocimiento, el testigo trabajó los primeros 3 años y en realidad las horas extras se reclaman los últimos 2 o lo que sea, pero igual como que en el inconsciente del que proyecta la sentencia queda raro, queda feo. Entonces es muy importante hacer este ensayo de saber qué sabe el testigo para saber qué es lo que le tengo que preguntar. ¿Se entiende? Otra cosa es cómo le tengo que preguntar. Ustedes saben que hay un montón de reglas de cómo tiene que ser la pregunta. Y si bien el juzgado, en la mayoría de códigos procesales del país, puede preguntar libremente en derecho laboral, nosotros, las partes, no podemos hacer preguntas indicativas. Por ejemplo, no le podría preguntar, ¿es verdad que el trabajador hacía horas extras? Porque estoy indicando que hacía horas extras. Porque la respuesta es sí o es no. Cuando la respuesta es sí o es no, estoy haciendo una pregunta indicativa y me la pueden impugnar. Y si la hace la otra parte, la debo impugnar. Y el que calla otorga. Entonces, es muy importante también decirle, mirá, a veces te voy a hacer una pregunta súper complicada. Porque en la vida real, yo te agarro y te digo, ¿Juan hacía horas extras? Y vos decís sí o no y me explicás. Pero en esta audiencia yo no te lo puedo preguntar así. No puedo hacer preguntas indicativas. Así que te voy a hacer 1.000.000 de preguntas hasta que vos hables del tema. Por ejemplo, ¿a qué hora entraba Juan? ¿A qué hora salía Juan? Me dice a las 8. Y ahí me mató. ¿Cómo a las 8? Si a veces hacía horas extras. Entonces tengo que hacer una repregunta hasta llegar a donde quiero. ¿Con qué frecuencia salía a las 8? ¿De qué dependía que salga Juan a las 8? Y hacer un montón de repreguntas. Si no se acuerda el testigo de hablar de ese tema, si yo le hago todas estas preguntas, básicamente, puedo empezar de otra forma y tratar de llegar al mismo lugar. Por ejemplo, le podría decir, ¿cómo estaba compuesto el salario? ¿Cuánto ganaba? ¿De qué dependía? Y dependía de las horas extras. Buenísimo. ¿A qué se refiere con horas extras? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué periodo temporal se refiere? O sea que a veces nosotros no podemos ir al grano, entonces tenemos que preparar un montón de listado, que yo les acompañé acá en el Drive, que ustedes les acabo de pasar, 1.000.000 de preguntas, que no se las voy a hacer al testigo de ese 1.000.000 de preguntas, pero las tengo que tener preparadas en el antes para anotarme en mi checklist, o sea, en mi lista de prioridades. Es muy importante que el testigo hable de horas extras. Y si el audiencista o el juez se olvida de preguntarle el tema, lo tengo que hacer yo y no lo puedo hacer de forma indicativa. Entonces, ¿cómo lo hago? Dando vueltas y vueltas sobre distintas cosas que acaba de decir la persona para repreguntar sobre ese hecho o tratando de, desde otra perspectiva, llegar al mismo lugar. ¿Se entiende? Por ejemplo, le podría decir, cuando el trabajador salía del trabajo, ¿por qué medio de transporte llegaba a su hogar? Y me dice, en tren. ¿En qué horario se tomaba el tren? Y depende del día. A veces se lo tomaba a las 6, pero cuando era horas extras a las 8. No sé, estoy flasheando, como digo. Pero lo que es muy importante que ustedes entiendan, que es verdad que hay límites dentro de la charla previa y hay muchos juristas que sostienen que no se puede hablar. ¿Por qué lo hacen? Por miedo a esto, que el testigo diga, básicamente, el abogado me dijo que diga tal cosa, porque eso sí sería un fraude procesal, un delito penal, un falso testimonio, etcétera, etcétera. Pero que el testigo entienda la forma de la audiencia, para mí parece clave. Repito, si lo puede hacer el actor, mejor. Pero tienen que entender la dinámica, porque es un procedimiento bastante complejo. ¿Se entiende? Y no toda la gente lo entiende. Y a veces, en Capital, por ejemplo, estamos 5 años litigando para que declare un testigo. Entonces, si el trabajador trabajó 14 años y yo tengo que resumir la vida de ese trabajador en ese lugar, tengo que definir la injuria, tengo que probar las horas extras, tengo que probar la verdad, la fecha de ingreso, el trabajo no registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo tengo una audiencia, la idea es no desaprovechar ese acto procesal. Estimada, veo comentarios. Si alguien me hace una pregunta de lo que estamos hablando, por favor, no dudes en decirme. Pero bueno. Están pidiendo el drive, así yo lo volví a pasar recién.
Perfecto. Yo me estoy salteando cosas, porque bueno, la idea es ir de a poquito, porque yo también tengo como muchas anécdotas acá para dar esto, pero básicamente para mí esto es muy importante. Los consejos que di hasta ahora tienen que ver mucho con el antes y tratar de delegarle a la parte todo este rol. Yo al actor no le digo, tenés que estar en la audiencia, no hace falta, al menos en Capital Federal, ¿no? Pero sí es muy importante que de manera activa consiga al testigo, que de manera activa eh, le explique al testigo cómo es la audiencia, qué es lo que tiene que probar, que básicamente que se sienta cómodo. Porque el testigo que se sienta cómodo es el que más habla. ¿Y cómo un testigo se puede sentir cómodo? Con previsibilidad, sabiendo cómo va a ser, diciéndole, mirá, no necesito que mientas, necesito que digas la verdad, porque lo que pasó acá fue muy grave por esto, por esto y por esto, porque Juancito se quedó sin trabajo, tiene una familia, tiene hijos, tiene que pagar alquiler, y la empresa le hizo esto y esto y esto, como ya sabrás, que vos estuviste ahí. La mayoría de testigos te van a decir, sí, yo lo sé, yo estaba ahí, me pasó lo mismo, porque la empresa que incumple con Juancito, lo más probable es que hayan cumplido con otros trabajadores, digamos. Y si vos le das esa confianza, esa certeza, vas a ver que la testimonial va a fluir un montón. Ahora, si vos nunca hablaste con el testigo, nunca hablaste con tu representado, con el trabajador, y él te pasa un nombre, y de repente el día de la audiencia vos caes y le empezás a hacer preguntas, es muy probable que la cosa salga mal, porque es muy complejo. Y uno de los juristas tips acá que me anoté tiene que ver con la organización. Yo cuando me fijan una audiencia, me la anoto 3 veces. Primero que nada, ni bien me entero, le aviso al trabajador y le pido que le avise al testigo. Sea un año antes, no importa. Porque quiero que el testigo se sienta al falta si llega a faltar a la audiencia, que entienda que es muy importante y que le avisamos con mucho tiempo anticipado. A su vez, un mes antes, me lo agendo y le recuerdo al trabajador y le pido que le recuerde a los testigos que falta un mes para la audiencia. Una semana antes, lo mismo. Le aviso al trabajador y le pido que le avise al testigo. Un día antes, lo mismo. Le aviso al trabajador y le pido que hable con el testigo. Porque como dije, a veces tenemos muy pocas oportunidades procesalmente hablando para que ese testigo declare y va a ser clave en el litigio. Y no tenemos que presumir que, no, yo le dije hace 8 meses al trabajador que había audiencia. No. Hay que insistir para que en el inconsciente del testigo, si llega a faltar por X o por B, se sienta culpable de alguna forma. Nosotros sabemos que procesalmente hablando es una carga, es un deber, es una obligación que el testigo vaya a declarar. Pero lo cierto es que los testigos no quieren declarar. Porque cada uno es egoísta, porque cada uno está luchando por su plata, por su bienestar, y no tengo tiempo para perder una mañana entera en tribunales. Para romper esa inercia, ese egoísmo, tenemos que usar estrategias humanas. Por eso digo que el trabajador capaz popular tiene más chance de ganar el juicio, porque es mucho más fácil que alguien venga a declarar por él, básicamente. Repito, no le estoy pidiendo que mienta, pero el hecho de que venga a veces es bastante difícil. Y si bien procesalmente la mayoría de códigos procesales de todo el país, nosotros podemos llamar a la fuerza pública, puede ir la policía y buscarlo. Lo cierto es que esto no pasa en la práctica. Y si vos lo pedís, te libran un oficio que tarda 1.000.000 de meses en diligenciarse, que la policía nunca trae a nadie porque no lo encuentra o porque está haciendo cosas más importantes. Y si te viene después de todos esos oficios, te va a venir capaz para declarar en contra o muy enojado o de repente se va a olvidar de todo. Entonces, la mejor forma de conseguir el resultado deseado, que es el testigo venga a declarar, son argumentos humanos. Ponete en mi lugar, la situación injusta que sufrió Juancito, tiene hijos, tiene que pagar alquiler, etcétera, etcétera. Ser solidarios. Y además decirle, bueno, es una obligación, ¿no? Pero al recordarle un año antes, un mes antes, una semana antes, un día antes, tenemos más chances de que vaya a declarar. Hablando de eso, normalmente, por ejemplo, en Capital Federal, vos tenés la primera oportunidad, si no te va y lo notificaste bien, tenés la segunda audiencia y, dependiendo del caso, una tercera donde asumís
o a veces tenés que asumir en la primera, etcétera, etcétera. Pero más allá de las normas procesales, es muy importante para mí que declare lo antes posible. Porque después, si justo ese día no puede, estás al horno. Y como digo, los juicios duran mucho, la prueba testimonial es muy fundamental en la mayoría de pleitos judiciales, laborales. Entonces, mientras antes declare mejor, porque no sabemos qué puede pasar mañana. No sabemos si el trabajador se puede enfermar, si puede conseguir un trabajo y tiene que ir a una entrevista, si se va del país, si se va a Bariloche a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también otro consejo, otro jurista tip es, si puede declarar, que declare lo antes posible y usar argumentos humanos, ¿no? Para tratar de compelerlo a esto, ¿no? Después, algo que hago respecto a la estrategia previa. Ustedes saben que en laboral, ya sea en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal o en la mayoría de códigos procesales de todo el país, en principio la prueba testimonial se hace oralmente y no hay obligación de acompañar un pliego de preguntas. Pero lo que yo les acompañé en el drive que está ahí es un pliego de preguntas y además un resumen de la causa. Yo lo que quiero es que ustedes se pongan en la piel de un audiencista, en la piel de un juez, que de repente tiene que tomar una audiencia y que lo hace esto todos los días. Y que ve y la demanda son 50 hojas y la contestación 50 hojas más. Y encima hay 3 demandados y otras 50 hojas y otras 50 hojas. Y me tengo que leer todo y tengo que... ¿Qué hacen los magistrados, los audienciistas? Bueno, miran el objeto de la demanda, miran la liquidación y en base a eso ya más o menos tienen armado qué preguntas hacer. Si la liquidación decía artículo 8 de la 24013, esta es una relación no registrada, tengo que preguntar los aspectos de la prestación laboral. Si en realidad se reclamó el 9, tengo que hacer énfasis en la fecha de ingreso. Si se reclamaron las extras, tengo que ver el tema del ingreso, de la salida, el control, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay cosas que se les pueden pasar a los audienciistas y los jueces, y de hecho se les pasan. Nuestro trabajo, nuestro rol, ejerciendo la abogacía, es de alguna manera fiscalizar que no se les pase nada. Entonces, uno de los consejos más importantes que me hubiese gustado recibir es una estrategia previa respecto a la audiencia. Y la mejor estrategia para mí es armar un mini resumen de la causa, de los hechos litigiosos y dudosos, de lo que quiero probar con el testigo, que en el modelo que les pasé es un caso de un call center, que lo que yo quería probar era el tema de la jornada, el tema del maltrato, el tema de todas las condiciones humillantes, que tenían 5 minutos para ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, yo le preparo a un juez. Mira, los hechos controvertidos son estos. No sé, la injuria fue tal, despido directo o indirecto, trabajo registrado o no registrado, el tema de las horas extras y las diferencias salariales por, no sé, encuadre convencional o lo que sea. Y además le preparo el pliego con 1.000.000 de preguntas. Incluso a veces lo mismo preguntado de 2 formas distintas por si me impugnan una pregunta para tener el as bajo la manga, decir, si no te gusta esta pregunta por indicativa, la podemos hacer de esta otra forma. Y a veces incluso vas a ver que en mis pliegos hay preguntas indicativas, más que nada para que el juez o el audiencista entienda qué es lo que quiero preguntar, y después abajo la pregunto, pero de manera general. Y yo también lo que hago en las audiencias es voy tomando nota, ya sean virtuales o presenciales, voy tomando nota con ese pliego y voy tachando los temas que se preguntaron y voy marcando las cosas importantes que me faltan preguntar. Porque si vos no anotás nada, si vos te dejás llevar por el flow de la audiencia, de repente pasó 1 hora, pasaron 10 minutos, 20 minutos o lo que sea, y decís, che, ¿habló sobre maltrato? Y te vas empezando a marear a veces, porque de repente este es el 4.º testigo y no te acordás cuál habló del maltrato, cuál sí, cuál no, cuál habló de la fecha de ingreso, cuál sí, cuál no, cuál habló de las horas extras, cuál sí, cuál no. Entonces, yo me imprimo ese pliego tentativo, si son 5 testigos, 5 veces, y además, cuando van hablando, voy anotando. Voy anotando las palabras claves. ¿Por qué? Para la repregunta. Por ejemplo, el testigo dice, salí a las 8. Y yo quiero preguntarle con qué frecuencia, porque a veces no salía a las 8, a veces salía a las 10 por las horas extras o lo que sea. Entonces, pongo, el testigo dijo, salí a las 8, repreguntar con qué frecuencia. O, básicamente,
¿a qué se refiere con las 8? O ¿a qué días de la semana se refiere? O si dice, no sé, el trabajador era vendedor. ¿A qué se refiere con vendedor? El testigo dijo que el actor hacía tareas de vendedor. ¿A qué se refiere con vendedor? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué productos vendía? ¿Por qué puede ser importante? Bueno, todo depende del caso en concreto, porque si yo quiero probar que las tareas del vendedor en realidad eran una actividad normal, específica y propia de tal otra empresa, bueno, ahí es re importante que el testigo me detalle exactamente qué es lo que se vendía, porque estoy pidiendo la responsabilidad del 29 del 30, pero si en realidad la injuria fue nada que ver, y no me importa el tema de la categoría, porque no estoy reclamando diferencia de categoría, ahí no le voy a preguntar. No voy a perder tiempo de la audiencia preguntándole cosas que no son conducentes, no son hechos litigiosos y dudosos. Entonces, volviendo a este jurista, humilde jurista tip, lo que a mí me gusta hacer, básicamente, se me fue, es un buen pliego, que acá se los acompañé para que ustedes lo revisen, para que lo vean, explicando bien cómo sería un mini resumen de los hechos litigiosos y dudosos para que el juez entienda el tema del horario, el esfuerzo, bla, 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 lo que sea, y un montonazo de preguntas para que el juez entienda más o menos qué es lo que quiero preguntar. Obvio que en la audiencia real no se leen las 70 preguntas que le acabo de meter a veces. Porque a veces hay cosas que están preguntadas 2 veces para tener un as bajo la manga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me parece muy importante hacer la tarea previa de entender qué es lo que quiero probar con cada testigo, saber qué es lo que sabe cada testigo y tener un as bajo la manga, porque nosotros, los juristas con mucha experiencia, a veces hacemos temblar a el jurista inexperto. Porque imagínate que un abogado se presenta a una audiencia y no sabe preguntar, y empieza a hacer preguntas indicativas. Y nosotros nos vamos oponiendo a todas las preguntas. Mientras más nos vamos oponiendo, más se va enojando, se va frustrando el abogado de la contraparte, y capaz ni pregunta nada. Entonces, ¿qué pasa si nos quieren hacer esto a nosotros? Si cada vez que preguntamos, la otra parte dice, no, eso ya lo contestó, no, es una pregunta indicativa, no, es inconducente, no, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados. Opción A, opción B, opción C, opción Z. Entonces, si se ponen a esta pregunta, puedo hacer salir al testigo, explicarle la importancia de veces sobre los hechos litigiosos y dudosos, y tener argumentos, y tener anotada una repregunta. Por ejemplo, yo una vez pregunté en una audiencia cómo estaba organizada la empresa. Y la abogada de la otra parte se reenojó, es un hecho no es controvertido, no tiene nada que ver con el trabajador. Y yo, disculpen, ¿pueden hacer salir al testigo? Y empecé a explicarle al audiencista para de alguna manera convertirlo en mi aliado en búsqueda de la verdad material. Le dije, entiendo que capaz en un caso normal no es importante cómo estaba constituido el establecimiento y qué tareas se hacían dentro, pero en este caso en particular estamos alegando que existían tareas livianas en los términos del 212 y que la empresa no le dio tareas livianas. Entonces, yo lo que le quiero preguntar al testigo básicamente es si había tareas livianas, y para llegar ahí quiero averiguar todo cómo estaba compuesto el establecimiento, qué tareas hacían, cuáles requerían esfuerzo físico y cuáles no, etcétera, etcétera. Y la visita me dice, está bien, doctor. Y agarra, como él sí puede preguntar libremente, va y le dice al testigo, ¿qué tareas livianas hacían en el establecimiento? Así una. Yo capaz si quiero llegar al mismo resultado, me tengo que volver loco hablando de un montón de cosas, de cómo estaba el establecimiento, qué tareas hacían, cuáles requerían esfuerzo, cuáles no, a qué esfuerzo se refiere, a qué peso se refiere, con qué frecuencia se hacía, en qué horario, y hacer un millón de preguntas que capaz tengo que estar, no sé, 1 hora con cada testigo. Pero si yo le digo al audiencista, mirá, o al juez, mirá, yo quiero probar esto, él le va a decir, bueno, dale, hagámoslo. Total, yo puedo preguntar libremente. ¿Había tareas livianas? Y yo con eso estoy desvirtuando el tema del 212, la existencia de tareas livianas, estoy reclamando una indemnización más alta, etcétera, etcétera. Y los audienciistas, los jueces, los magistrados, a veces tienen tantas causas, tantas audiencias por día, o día tras día tras día, que
no preguntan en todos los casos si había tareas livianas. Entonces, capaz se le pasa, pero a mí no se me pasa. ¿Por qué? Porque tengo un buen resumen de los hechos litigiosos y dudosos y porque tengo un buen pliego con una pregunta que apunta a las tareas livianas. Y la pregunta es medio indicativa, pero tiene un montón de subpreguntas para tratar de llegar al mismo resultado. Si yo no soy diligente, si yo no soy organizado, si yo no me preparo, capaz el testigo sabía que había tareas livianas, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque no se lo preguntaron. Si nosotros hacemos una buena estrategia antes, le estamos haciendo la tarea al magistrado, al audiencista, le estamos facilitando la vida, y si le facilitamos la vida va a ser mucho más fácil llegar a la verdad material. No podemos hacer de cuenta que todo va a salir bien. Yo he ido a audiencias donde con un buen pliego, con un buen resumen, no tuve que decir nada en toda la audiencia. Y el audiencista leyó mi escrito y los 5 testigos les preguntó todo. Y yo me quedé a comer pochoclos. Porque depende mucho del audiencista también. Me ha pasado también de ir a audiencias y que el audiencista diga, doctor, su testigo. No le pregunta nada. Le preguntó las generales de la ley y listo. Entonces, si ustedes son litigantes, ejercen la abogacía y les pasa eso, tienen que estar preparados. No tienen que ser paracaidistas. Tienen que tener un pliego de preguntas. Si bien, repito, al menos en la ley orgánica, no es obligación presentar el pliego, yo, en Capital Federal, la obligación sería solo si el testigo es de extraña jurisdicción, o sea, si yo litigo en Capital y el testigo es de Mendoza, yo muchas veces, un día antes de la audiencia, presento el escrito y le pregunto al audiencista, sí, disculpe, presenté un pliego a modo tentativo, no sé si lo pudo ver. Ah, no lo vi, a ver, doctor. Bueno, lo tengo en cuenta. Y después, el audiencista, básicamente, incluso puede copiar, pegar y tener ya el molde de las preguntas. Algunas las puede sacar, otras las puede reformular o lo que sea, y le estoy ayudando. ¿Y qué queremos? La verdad material, la verdad objetiva. Y para mí, este es uno de los mejores consejos que me hubiese gustado recibir, porque hice mucho curso en los últimos 12 años de derecho procesal, pero es muy importante el antes. Yo te diría que el antes es más importante que el durante y que el después muchas veces. Pero bueno, son pequeños consejos que quería transmitirles. Entonces, una vez más, hablemos un poco del durante. ¿Cómo ando de tiempo? Estoy bien. Hablemos un poco del durante. Dije la importancia de entender el contexto del testigo. El ABC del derecho laboral es entender lo que se llaman las generales de la ley, y no solo eso, sino la especial aplicación que tienen en el derecho laboral, porque capaz en un juicio civil que declare un amigo es la muerte, que declare un hermano es la muerte, puede ser, dependiendo del código, tachado, pero acá, en realidad, se le permite declarar a testigos que capaz en un proceso civil sería una locura, como un hermano. Si bien en principio ascendientes y descendientes, el esposo, etcétera, etcétera, no pueden declarar o no deben declarar, también depende el procedimiento, la interpretación, etcétera, etcétera. Pero sí puede teñir de parcialidad la declaración. Entonces, por ejemplo, hablemos casos concretos. El hermano, en derecho laboral, si es un compañero de trabajo, podría declarar tranquilamente. Obvio que va a ser impugnado en Capital Federal dentro de los 3 días, por un escrito aparte que se deja después de la audiencia, por su parcialidad. Pero sí tenemos que tener en cuenta que le van a preguntar un montón de cosas al testigo. Le van a preguntar básicamente que se identifique, estado civil, DNI, domicilio, si conoce al actor, a Juan, el trabajador, a la demandada, empresa X. Le van a decir, usted declara y jura decir la verdad, si no va a cometer un delito penal. Entonces, esto se lo tengo que preavisar, porque de repente que alguien que te salude y te diga, mirá que vas a cometer un delito penal si me mentís, puede ser choqueante para una persona que no está en el tema. Entonces, todo esto lo tiene que saber. Después, si es amigo íntimo, enemigo, acreedor, deudor, o tiene un juicio pendiente con el actor o con el demandado, todo esto lo tenemos que saber. Todo esto lo tiene que saber la persona.
si tiene interés en el pleito, también. O sea, la idea es que no tenga interés, pero le tenemos que explicar. Esta pregunta de interés en el pleito hace referencia a si vos tenés algún interés económico, porque te van a dar plata si se gana o si se pierde el juicio, etcétera, etcétera. Pero no es que interés es, no, tengo interés por la justicia. Si tenés interés porque se haga justicia, no digas tengo interés que se haga justicia, porque a mí me pasó mucho que asesoro delegados que me han declarado testigos, dicen, sí, tengo interés, que se haga justicia, no, no hace falta. O sea, interés hace referencia a esto de que tenés algún interés económico o de ese estilo, básicamente. Después, explicarle a qué se refiere amigo íntimo, porque en el caso de Capital Federal, el 421, habla de si es amigo íntimo. No dice amigo, dice amigo íntimo. Pero, ¿qué es un amigo? O sea, si yo me uno al Facebook y te doy amistad, ¿soy tu amigo? ¿Cuál es la interpretación de amigo? ¿Es lo mismo amigo que amigo íntimo? Bueno, hay que explicarle. Bueno, cuando te preguntan si es amigo íntimo, se refiere a un amigo íntimo, como que vas todos los fines de semana a su casa. Si es un compañero de trabajo, explica, no, es compañero de trabajo. O sea, nosotros tenemos que explicarle básicamente a qué se refiere ser acreedor, qué se refiere ser deudor, qué se refiere tener un juicio pendiente. Y aunque tenga juicio pendiente, aunque sea amigo, técnicamente puede declarar igual en la mayoría de procedimientos laborales, pero el juez lo va a interpretar de acuerdo a la sana crítica con una interpretación más o menos restrictiva. Lo mismo, por ejemplo, si el testigo trabaja para la empresa. Si trabaja para la empresa, esto quiere decir que tiene dependencia económica con la empresa y que de alguna manera su testimonio puede estar teñido de parcialidad. Lo mismo si es un empleado jerárquico, si es un gerente, etcétera, etcétera. O lo mismo si el trabajador tiene un juicio pendiente. Pero, en Capital Federal, por ejemplo, puede declarar igual, pero después se lo puede impugnar para que de alguna manera el juez entienda que dijo lo que dijo, pero su testimonio puede estar teñido de parcialidad. De hecho, muchas sentencias en Capital Federal, si nosotros no impugnamos dentro de los 3 días, dicen, declaró el testigo Pepito, el que no fue impugnado por la parte APA. O sea que es clave en Capital Federal impugnarlo dentro de los 3 días. El procedimiento de provincia, capaz uno lo puede impugnar al momento de alegar, pero también es importante a los efectos de la pregunta en el durante, porque capaz le podemos preguntar, usted dijo que trabajaba para la empresa, ¿en qué periodo se refiere? Ah, no, desde el 2001 hasta la actualidad. Apa, clave hacer esa pregunta para que después podamos impugnarlo. Usted dijo que le daba órdenes al actor, ¿en qué carácter? No, yo soy gerente de la sucursal. Clave. Incluso ya al estilo de otro jurista tip, yo a veces en la prueba contable le pregunto al perito que me diga si los testigos ofrecidos por la parte demandada son o fueron empleados dependientes de la empresa, para también tener más argumentos al momento de impugnar o no la declaración. Y hablando de eso, les quiero contar una anécdota de la semana pasada, que me repelié con un magistrado. Desde ya no les recomiendo pelear, con un magistrado no, con el abogado de la parte demandada, desde ya no les recomiendo pelearse, pero sí defender los intereses de su cliente. Lo que pasó es que tuvimos como, no sé, 5 testigos, y en un momento todos declaraban por Zoom. El Zoom se cortaba cada 40 minutos, aunque no lo crean, todavía pasa en el 2023, y de repente se le escapa a la voz de la otra parte. No, el otro testigo está a punto de declarar, están todos en la empresa, está a punto de pasar. Y yo tipo, ¿cómo? ¿Está declarando en suma la empresa a la mañana? Cuando el horario de los testigos, todos trabajaban de 2 de la tarde a 6, 7, 8, 9, y este está declarando a las 10 de la mañana en la empresa. Yo al toque, muy respetuosamente, le dije, disculpen, quiero que quede constancia en acta que el abogado de la parte demandada acaba de manifestar que ambos testigos están declarando en la sede de la empresa. Y se armó un quilombo, una tercera guerra mundial, porque nosotros podemos hacer muchas veces eso, pedir que se quede constancia en actas de ciertas cosas claves. Para mí, ¿es relevante que los testigos sean dependientes al momento de declarar de la empresa? Sí, porque habla de una parcialidad. ¿Es relevante que declaren en la sede de la empresa? Sí. ¿Es relevante que declaren a las 10 de la mañana cuando su turno empieza a las 2 de la tarde y que hayan ido a la empresa a declarar? Para mí, todas esas cuestiones fueron súper relevantes.
Pero ¿qué me dijo el abogado? No, eso no tiene que ver con los hechos controvertidos, no tiene que ver con el código procesal, eso no corresponde, eso está mal, bla, bla, bla. Y yo me planteé, no, disculpe, esto es así, asá. Hay muchas formas de resolver incidentes, todo depende mucho de la jurisdicción, pero también a veces se resuelven incidentes sin plantearse incidentes formales. O sea, hablando, básicamente. Entonces yo me planteé, súper enojado, súper gritando, insultándome, diciendo, ¿hace cuánto ejercés? No entendés nada. Yo, doctor, esta es mi posición. El audiencista al toque llamó al secretario, me dieron la razón. Podría haberse formado un incidente, si quieren, después lo hablamos, pero básicamente cuando se forma un incidente es todo hablado, te preguntan tu posición, vos decís, quiero que se deje constancia por tal cosa, le han trasladado a la otra parte, en vivo contesta porque sí, porque no, después resuelve el juzgado, y si tengo que apelar en Capital Federal, tengo que apelar en boche, en el momento, puedo presentar una revocatoria con una apelación de subsidio, y se puede generar costas por ese incidente, básicamente. Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Pero ¿por qué les traigo esto a colación? Porque ustedes tienen que estar muy atentos en el durante a este tipo de cosas, porque para mí va a ser clave para impugnar la declaración del testigo. Porque no es lo mismo, no declara con la misma libertad una persona que sigue trabajando en la empresa, que depende económicamente de la empresa, sobre todo con la situación económica actual, y es muy relevante para mí que esté declarando en la empresa a la mañana, donde su horario es a la tarde. Sobre todo porque, o sea, vinieron a mentir, o sea, se notaba que eran testigos profesionales que hacían esto hace mucho tiempo y, no sé, el trabajador hacía 1.000.000 de cosas y de repente solo estaba en un sector y de repente trabajaba la mitad del horario, etcétera, etcétera. O sea, era muy alevoso. Hay algo que yo critico mucho de todo el procedimiento en la mayoría de jurisdicciones, es que no saben cómo el testigo se le preguntaba algo que lo perjudicaba al trabajador y de repente empezaba a mirar al piso. Como le preguntaban el horario, ¿cuál era el horario del actor? El horario era de 2 a 10. Y en realidad el actor trabajaba más de 10 horas. Eh, y todo eso no queda, por ejemplo, en el acta de Capital Federal. Entonces, para mí es muy importante estar atento, estar preparados, estar listos y no tener miedo a hacer peticiones fundadas, claramente. Y tratar de aliarte o convertir un aliado al audiencista. ¿Cómo se hace? Con fundamentos jurídicos. Estando seguros, por eso es tan importante estudiar, es tan importante estar preparado, es tan importante hacer el pliego, es tan importante no ser un paracaidista, es tan importante saber los hechos litigiosos, es tan importante saber qué es lo que tengo que probar, es tan importante saber lo que sabe el testigo en el caso en concreto. Esteban, te Sí, interrumpo porque justo hablando del pliego tenemos dos preguntas relacionadas con esto. No sé si quieres que te las transmita ahora. sí, por favor. Genial. Bueno, la doctora Vanina Giorgetti dice, hola, quería consultarle a Esteban si lo de presentar pliego y o resumen previo también lo aplica en las vistas de causa en provincia. Mirá, es muy buena la pregunta. Si van a mi canal de YouTube, ponen audiencia vista de causa, espacio soy jurista, hay un video de 4 horas donde hacemos una audiencia vista de causa en la cátedra de Pablo Topet con Mariano Natale y un grupo enorme de docentes y alumnos de la UBA. La grabamos, la edité y la comentamos y explicamos todo el proceso. En principio no es obligatorio, pero yo lo haría. ¿Para qué? Porque normalmente en las audiencias vista de causa hay una persona que se encarga de explicarle a los magistrados el expediente. Básicamente, el secretario o algún relator o algo se estudia full el expediente y antes de pasar a tomar la audiencia de vista de causa, le dice, bueno, el caso este se trata de esto, de esto y esto, pasó esto y esto y esto y esto. Y los jueces, la verdad, la mayoría tienen mucho oficio, la tienen re clara, saben preguntar re bien y más o menos te la van guiando. Pero si nosotros queremos facilitarle la vida a la otra parte y de paso hacemos la tarea para saber bien qué preguntar o no, para mí está bueno. Ahora, la diferencia más grande para mí es que a veces en el audiencista de Capital Federal uno no encuentra capaz el mismo compromiso que 3 magistrados. Entonces, como los magistrados sí pueden preguntar libremente, a veces capaz el pliego no es tan importante como en Capital, donde viene el audiencista, que la verdad
capaz está harto de tomar audiencias. Obvio que depende del caso. Hay gente muy comprometida en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires y viceversa. Hay jueces que la verdad no quieren preguntar nada. No hay que generalizar, todo depende del caso en concreto. Pero yo también lo haría en Provincia de Buenos Aires, unos días, una semana, lo que sea. Más que nada para que sepa esa persona que va a hacer un mini punteo del expediente, que es lo importante. Y después yo imprimo eso, lo llevo a la audiencia y voy anotando todo lo que va pasando y ya tengo como un as bajo la manga para repreguntar preguntas clave, etcétera, etcétera. Porque el magistrado no sabe lo que nosotros sabemos. No sabe que ese testigo era un compañero de trabajo que sabía que se hacían tareas livianas. Y nosotros sí. Ese video está gratuito en el canal de YouTube, lo pueden ver, dura como 4 horas y doy un montonazo de consejos de audiencia vista de causa. Repito, tienen que poner soy jurista, audiencia vista de causa en YouTube y les va a aparecer, pues está lleno de consejos referidos a la audiencia vista de causa, cómo preguntar, etcétera, etcétera. ¿Respondí bien, estimada? Genial, genial. Después la doctora Gaona Judith pregunta, ¿el pliego junto con ese breve resumen lo sube al sistema 24 horas antes de la audiencia o lo entrega impreso el mismo día? Mirá, si lo puedo presentar para mí en la demanda, mejor. Si no, lo que me gusta hacer es todo, básicamente. O sea, lo presento antes en el sistema y lo llevo impreso. Incluso le puedo decir, miren, yo acabo de imprimir un listado de preguntas, no sé si les sirve. Todo con mucha humildad y sabiendo que si vos le entregás 70 preguntas, capaz te miren medio feo y dicen, no, estar 70 preguntas con el trabajador. Por eso, en el pliego que les pasé, que les compartí pantalla, hay un mini resumen arriba, antes del verdadero pliego, de los hechos litigiosos y dudosos, donde está acá. Donde digo, mira, lo que quiero probar acá, básicamente, la jornada, la mecánica, el esfuerzo, o sea, todo dependiendo del caso, ¿no? Como para que después de última el juez lo pregunta de su forma, lo que sea. Pero para mí me parece muy importante porque, repito, al juez se le pueden pasar ciertos hechos litigiosos y dudosos claves y nuestro trabajo es fiscalizar. Si el magistrado o el audiencista hace bien su trabajo, yo no tengo que hablar en la audiencia, no tengo que decir nada, pero tengo que estar muy atento para repreguntar, para hacer las preguntas indicadas y para saber cómo hacerlo. Y básicamente hay un gran consejo al respecto para saber cómo preguntar sin ser indicativo, porque recuerden que yo no tengo que decir si sabe si pasó tal cosa, lo que sea. Entonces preguntar cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, a qué se refiere con. Básicamente tenemos que aprender a repreguntar. Por ejemplo, podemos decirle, a veces a mí me gustan ciertos tips al testigo. No sé, yo tengo que probar el nexo causal entre una enfermedad profesional y las tareas del trabajador. Entonces tengo que probar que ha sido una tarea repetitiva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta pregunta? Hay 1000 formas de preguntar, pero si el testigo de repente dice, no sé, había que mover la muñeca y no dice más nada y la audiencita pasa a otra pregunta o el juez pasa a otra pregunta, yo tengo que hacer énfasis en eso. Y tengo que decir, disculpe, el testigo dijo que tal máquina funcionaba de tal cosa. ¿Me lo podría explicar como alguien que nunca entró a la fábrica? Bueno, la máquina es así, ta, ta, ta. Bueno, ¿y a qué frecuencia se refiere? ¿Cuántas medias sacaba por hora? ¿Cuánto pesaba cada media? ¿Cada cuántas se empaquetaban? ¿Qué consecuencias físicas tenía en el trabajador que hacía esas tareas? ¿Qué relación tiene lo que está usted hablando con el trabajador? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, es muy importante la repregunta. Una vez que te abren el panorama, deja de ser indicativa. Si el testigo de repente dijo, no, salvo las extras, y se queda callado y cambia el tema, ¿a qué se refiere? Usted en su declaración dijo salvo las extras. ¿A qué se refiere con las extras? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué trabajadores hace referencia? ¿En qué periodo temporal? ¿A qué año se refiere? ¿A qué mes se refiere? O sea, a veces la gente presume que dice cosas y no está diciendo eso. Porque capaz es muy difícil transmitir, como dije antes, 14 años de relación laboral en una audiencia de 20 minutos o 40 minutos. Entonces, es muy importante que ustedes lean
lo que acaba de decir el trabajador, el testigo, perdón, lean la situación y piensen, si un desconocido lee esto, ¿entiende lo que dijo el testigo? O sea, por ejemplo, maltrato. Este es un ejemplo muy bueno. Tengo un video con el doctor Loguarro que se les súper recomiendo, que es como un juez valora la prueba. Y en un momento le pregunto al magistrado, al juez, el tema del maltrato. Imagínate que viene un testigo y te dicen, lo maltrataban a Juan. Si el testigo dice eso y nada más, ¿qué es maltrato? No, yo le tengo que preguntar, ¿a qué se refiere por maltrato? ¿Me podría dar ejemplos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles eran las consecuencias de este maltrato? ¿Qué se decía respecto a ese maltrato? O sea, yo tengo que, de alguna manera, explayar, no quedarme en la superficie. Por ejemplo, me puede decir, no, trabajábamos no sé, de 2 a 10. Pero no dice de lunes a viernes. Y yo tenía que probar que el trabajador estaba registrado de lunes a viernes, pero los sábados también trabajaba. Entonces, yo tengo que anotar. El testigo dijo que trabajaban de 8 a 8, pero no dijo de qué día. Entonces, ¿a qué día se refiere cuando usted dijo tal cosa? Y todo eso, tenemos que estar bien atentos en la declaración. Tenemos que tener un buen machete. Por eso, repito, a mí me gusta ir con el pliego y además ir anotando qué está diciendo y ir tachando como en el bingo, diciendo, bueno, este testigo ya habló de las extras, este testigo ya habló de maltrato, este testigo habló de horas extras, pero no explicó bien el control horario. Y el control horario es clave, porque si yo demuestro con la prueba testimonial que había un fichado de entrada y de salida, y después vemos que en la constatación de demanda yo intimé a la demandada a acompañar todos los fichados de entrada y salida, y no acompañó nada, en los términos de las presunciones de el 388 y la LST, artículos 52, 53 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, el juez puede presumir que todos los dichos acerca de las horas extras de trabajador son ciertos, porque un testigo dijo había control de ingreso, de egreso, y básicamente la demanda no acompañó nada. Entonces, hay muchos jueces que en esos casos presumen a favor del trabajador. Entonces, es muy importante el horario de almuerzo. ¿Cómo eran los descansos? ¿Con qué frecuencia? El horario de almuerzo. ¿El horario de almuerzo entra en la jornada o no? ¿De qué depende? Bueno, depende si había libertad, si se podía salir, si trabajaba durante el almuerzo. Y capaz al audiencista, al juez o lo que sea, se le pasa eso. Pero capaz representa una hora extra diaria y, no sé, son 3 millones de pesos. Entonces es muy importante estar en esos detalles. Yo reclamo el convenio colectivo de comercio, el adicional armado de vidrieras. Capaz al juez se le pasa a preguntar si armaba vidrieras. Le preguntaron qué tareas hacía. No, estaba de cajero en este local. Y se quedó ahí. No, no. ¿A qué se refiere con cajero? En un día normal, ¿cuáles eran todas las actividades? Y en una semana y en un mes, ¿cuáles eran las necesidades del establecimiento? Eh, ¿Cómo era el establecimiento? No, tenía un no sé qué, una vidriera. Ah, ¿y qué relación existe con la vidriera y las tareas de los trabajadores? Ah, no, hay que armarlas. Ah, ¿y qué relación existe con la vidriera del trabajador? O sea, no sé, tratar de meternos de alguna forma, sin ser indicativos, y de última, a mí lo que me gusta hacer es, mire, doctor, ya sé que es una audiencia que se está alargando, yo lo único que quiero saber es esto, porque se probó tal cosa, lo puedo preguntar de acá, de acá, de acá. Bueno, a ver, parece que tenemos problemas de conexión. Aguárdenme un segundito, por favor. ¿Para qué me voy a matar? Ahí está, Esteban, Preguntando eso. Sí. Esteban, te había sido, Uy, se ve que hubo un problema de conexión y quedaste congelado. perdón. ¿Qué es lo último que escucharon? Que hablabas de la audiencia de acá, lo último que hacías en las preguntas. Ok. Bueno, la idea básicamente es la importancia de saber repreguntar, saber cuál es el hecho litigioso y dudoso, anotar, estar en los detalles, digamos. Y después, respecto a distintas
estrategias. Bueno, yo ya más o menos lo importante de las estrategias lo dije, pero también tenemos que estar atentos a las preguntas de la otra parte, a saber cuándo impugnar, a empezar a leer, che, ¿cómo empiezan las preguntas indicativas? Para que conteste sí, disculpe, indicativa, y estar bien atentos a todo eso. Es muy importante, como decía bien, hacer la tarea sin enemistarnos también con el abogado de la otra parte, porque en cualquier momento podemos negociar o lo que sea, pero sí defendiendo todo lo que tenga que ver con, con los intereses de nuestro cliente, básicamente. No sé si hay otra pregunta, estimada. No, no hay ninguna pregunta. Es muy claro lo que hablas, es que dudo que haya alguna pregunta más. Perfecto. No, también yo la verdad tengo un montón de temas para hablar de esto, pero me gustaría aprovechar esta última hora o hora, no sé bien cuánto tiempo tenemos, para ver qué es lo que ustedes tienen más dudas y profundizar desde la experiencia, desde los consejos en esos casos importantes, digamos, ¿no? No sé si quieren preguntar, quieren profundizar en el antes, en el después, en qué tipo de cosas tener en cuenta. Ahí, a ver, Gracias, doctor, gracias, excelente. doctor. Sí, es que la verdad es una exposición excelente, es muy claro lo que transmitís y aparte está muy bueno porque lo transmitís desde la experiencia de justamente tribunales. Yo siempre digo, es lo tan importante para justamente poder enseñar, ¿no? La experiencia misma. Bueno, a Rey, son ver, cosas que son difíciles. Yo uno de los consejos que más doy también es que uno tiene que pasar a la acción, porque más allá de que te den un consejo o algo, capaz entras a la audiencia, te empieza a latir el corazón y te pones nervioso, lo que sea, y de repente ves tus apuntes y decís, uy, mirá, tengo un resumen de todos los hechos controvertidos, de todas las preguntas, de qué pregunta va a probar cada cosa, y de repente se te van los nervios. ¿Se entiende? Pero si vos caes como un paracaidista a la audiencia, esos nervios hacen que te quedes musarela, callado en la audiencia y te pasen por encima y que pase el tiempo y que no puedas probar lo que tengas que probar. Además, la importancia de esta estrategia es, imagínate que te pasa algo. Paro de subte, colectivo, se te queda el auto, chocaste, quedás dormido, lo que sea. Bueno, el testigo es del juzgado. Entonces, de última, eh, si vos le acompañaste el pliego, el testigo te lo puede salvar el juzgado haciendo las preguntas indicadas. Si vos no dejaste nada, le van a hacer preguntas superficiales y listo, pasa otra cosa. Para sí, mí es acá muy hay una importante esto. pregunta que hace María Elena. Dice, ¿nos tachan un testigo si fue compañero de trabajo del actor y tiene juicio contra el demandado? Perfecto. Hay una diferencia jurídica, procesalmente hablando, entre la exclusión o la tacha o la impugnación, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que saber es que legalmente puede declarar una persona que tenga un juicio pendiente, pero que de acuerdo a la sana crítica, que esto es básicamente lo que piensa el juez, puede valorar restrictivamente la declaración. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un juicio pendiente puede ser una persona que tenga bronca o que tenga algún tipo de problema o perjuicio o sentimientos negativos contra la empresa. Entonces, el juez puede valorar la prueba de manera restrictiva. Ahora, esto es derecho laboral. Si la empresa incumple, no le incumple solo a Juan, lo hace con todos. Entonces, si a todos les debe las horas extras, si a todos los transfirió de la mañana a la tarde, de la tarde a la mañana, solo para volverlos locos y forzar un despido indirecto porque los quiere obligar a renunciar o lo que sea, es muy probable que todos tengan juicio. Entonces, no es que eso automáticamente te hace perder el juicio, no, al revés, los jueces saben esto, saben que las empresas que incumplen patológicamente la ley pueden tener muchos testigos que tengan juicio previo o en proceso, básicamente. Yo también estoy atento porque una vez recibí una impugnación de un testigo mío
donde la demandada decía que había juicio pendiente y que el testigo mío había mentido, ¿no? Y había dicho que no tenía juicio pendiente, y me puso el número de causa, todo. Yo me meto y había conciliado ese acuerdo hace 6 meses. O sea que habían hecho un acuerdo en los términos del artículo 15 de la 2744 que extinguió el juicio, básicamente le puso fin al juicio, y entonces cuando el testigo declaró ya no había juicio pendiente. Pero en la impugnación me decían que sí y me citaban todo un expediente. Yo básicamente alegué temeridad de malicia, expliqué la situación, le dije al juez que ofrezco prueba, porque en capital cuando impugnas un testigo se puede ofrecer prueba, técnicamente lo tiene que hacer la otra parte, pero lo que sea, prueba de reconocimiento judicial, que se meta al juez, que se meta al número de causa, que vea que está homologado en fecha tanto, conforme tal link del PJN, etcétera, etcétera, y pedí la temeridad de malicia, etcétera, etcétera. Porque en Capital Federal, en la previa, en el post, nosotros tenemos 3 días para impugnar a ese testigo, y es muy importante que si, no sé, representas a la empresa y el testigo del trabajador tiene un juicio pendiente, presentes un escrito, que no tiene que ser muy complejo, que diga, impugna al testigo, porque cuando dijo que si tenía un juicio pendiente, dijo que sí. Entonces todo lo que dijo está teñido de parcialidad y quiere perjudicar a la empresa. Una cosa así se podría argumentar. Y si no lo hacemos, los jueces cuando sacan sentencias ponen tal testigo dijo tal cosa y no fue impugnado por las partes. Entonces es muy importante estar atentos, impugnar. Pero a veces no pasa nada, porque lo que va a interpretar el juez es el todo, no solo lo que dijo el testigo, sino lo que dijeron todos los testigos, lo que se dijo en el intercambio telegráfico, cuáles serán las cargas procesales, algo que no hablamos hoy, pero también es muy importante. Tiene que ver eso. ¿Quién tiene que probar qué cosa? No es lo mismo un despido directo que un despido indirecto. Entonces, todo capaz puede depender del caso en concreto. Si hay algún Acá, tipo de reconocimiento, etcétera, etcétera, todo puede ser relevante. Sí, escucho. acá el doctor Gabriel Miranda consulta, ¿es conveniente que el testigo diga fechas exactas? Ejemplo, fecha de ingreso, es preferible que diga aproximadamente en el mes de o en el año tal. Es clave esta pregunta, me parece muy buena pregunta. Yo creo que depende. Por ejemplo, si nosotros estamos alegando una relación deficientemente registrada en los términos del artículo 9 de la 24013, esto es cuando yo empecé a trabajar acá, pero me registraron un año después, y después trabajé 5 años más. De los 6 años, uno no registrado. En ese caso, es muy relevante cuál es la fecha de ingreso correcta. Entonces no es lo mismo que el testigo diga de 2014, 2015, 2016. Ahí yo le diría al trabajador, mirá, recordá que el juicio este es muy importante, el tema de la fecha de ingreso, te recuerdo que vos entraste en tal fecha, averiguá qué saben los testigos, cuándo entraron, si tienen conocimiento directo de cuándo entraste, si tienen alguna duda, pedirles que recuerden bien conforme documental, que se fijen en el WhatsApp del 2014, cuándo fue la primera vez que te mandaron. O sea, como que trato de que el actor y el testigo sean muy conscientes de la fecha, y si fue el 1 de diciembre de 2014, que lo diga. Sacando esa excepción, en la mayoría de los casos, le digo, si no te acordás, decí no me acuerdo. No me acuerdo si fue 2014 o 2015. No pasa nada, porque es entendible que si vos trabajaste 5 años en esa empresa y después pasaron 3 años más, y durante esos 3 años trabajaste para 2 empresas más, que te pierdas cierto tipo de detalle. Incluso a veces el juez puede intuir, de acuerdo a su sana crítica, que parece todo preparado, si alguien se acuerda milimétricamente todo lo que le conviene acordarse y después no se acuerda de otras cosas. Pues los jueces no comen madera, como dice el dicho, digamos. Entonces, ¿cómo puede ser que el testigo de la demandada, de repente, no se acuerda bien el horario del trabajador, pero se acuerda que tenía un montón de sanciones, que nunca hacía nada, que tomaba mate, que insultaba, que era conflictivo? Es decir, qué memoria selectiva tiene este testigo, ¿eh? Y los jueces se dan cuenta de este tipo de cosas. Entonces para mí, depende bien qué fecha, si es relevante o no. Si es un caso de artículo 9, así ahí haría mucho énfasis y le trataría de hacer un ejercicio al testigo de ¿por qué pensás que es el 2014? No, lo que pasa en el 2014 tuve un hijo, no sé qué. Ah, perfecto. Entonces,
de alguna manera trabajar el tema de las fechas con alguna referencia para que entiendan, ¿no? Y lo mismo, si le mandaron un mensaje de WhatsApp en esa época al trabajador, revisar WhatsApp, revisar el mail, revisar cuándo lo agregaste a Instagram, revisar cuándo lo agregaste a Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que te van a preguntar, ¿y cómo lo sabe? Y no tiene que decir, pues me lo dijo el abogado que entró en el 2014, pues ahí va muerto, digamos. Pero si hace la verdad material y el trabajador tenía constancia de eso y el testigo tenía constancia de eso, es muy importante que diga la fecha exacta. Pero si la verdad no es un hecho controvertido la fecha de ingreso, porque está en recibo de sueldo y listo, no necesito más prueba de eso, no le va a decir, no, 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 más o menos, decir lo que te acordás, 2014, 2015, 2012, decí la verdad. No me acuerdo bien, me parece que entre el 2014 y 2015. Eh, y de última le puedo decir, mira, yo tengo acá anotado que dice tal cosa, pero lo importante es que diga lo que vos te acordás, lo que vos viviste, hablalo con Juancito, etcétera, etcétera, ¿no? Genial. Acá otra letra que no tiene el nombre dice, en una vista de causa, ¿es posible un careo? ¿Es una herramienta válida para desenmascarar testigos preparados? Perfecto. Sí es posible, tanto en la audiencia de vista de causa como en Capital, pero no es una práctica muy habitual. Eh, Se puede pedir, pero los jueces lo hacen en situaciones muy excepcionales, pues la mayoría, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en los lugares donde se hace la audiencia de vista de causa, ya te lo huelen, ya lo ven al testigo y al toque se dan cuenta si está preparado, si no. Entonces a veces se ahorran el careo. Pero cuando la mentira es muy evidente, eh, lo pueden hacer, pero es facultad de los magistrados. Incluso en provincia de Buenos Aires, en el video esto que les recomiendo, en un momento un magistrado de la provincia de Buenos Aires cuenta que si no sé, ofrecieron 5 testigos acá, 5 allá, y yo escuché 3 de cada uno, y con eso ya tengo la convicción necesaria, te puedo decir, listo, terminó la audiencia de vista causa acá, y no hace falta que declare más nadie. Por eso uno de los consejos que damos es hacer declarar a tus mejores testigos lo antes posible, porque en cualquier momento se termina la prueba y listo. Entonces, teniendo en cuenta que a veces ni siquiera te dejan declarar a alguno de tus testigos, claramente es muy probable que no te dejen hacer el careo, salvo que sea algo muy relevante. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es qué tan relevante es, porque a mí me han mentido en la cara y me dicen, ¿cómo era el uniforme de la trabajadora? Eh, no, no había uniforme. Y yo tipo, esperá, los 5 testigos del trabajador dijeron que había un uniforme que tenía el logo de la empresa tanto, yo presenté fotos, videos, y de repente el testigo de la empresa dice que no. ¿Es necesario hacer un careo por eso? No, al contrario, yo lo voy a impugnar y voy a decir que es tan manifiesta la parcialidad del testigo que incluso cuando se le preguntó cómo era el uniforme, dijo que no había ningún uniforme, que no había ningún logo, cuando los 5 testigos dijeron que había logo, que en la prueba fotográfica que reconocieron los 5 testigos, cuya que dijeron que era auténtica, etcétera, etcétera, se ve el logo de la empresa, que incluso en la página web de la empresa, en el reconocimiento judicial o en el reconocimiento que hicieron los testigos respecto a las fotos que surgían en la página web, también figuraba el logo de la empresa en el uniforme del trabajador. Entonces, ahí hace falta hacer un careo. No, lo que hace falta es hacerle saber al juez la contradicción en el testigo. ¿Se entiende? Acá pregunta la doctora Mercedes Soyer. Doc, se da con mucha frecuencia en empresas grandes que obligan a mentir a trabajadores que son llamados de testigos en juicios de sus compañeros porque simplemente los amenazan. Entonces, el falso testimonio, ¿cómo lo maneja usted? Mirá, depende mucho el caso en concreto. En Capital Federal, recuerden que nosotros tenemos 3 días, hipotéticamente, para impugnar. Entonces, a mí el otro día, cuando me mentieron en la cara, yo justo le había dicho a la beneficista que deje constancia que estaban declarando dentro de la empresa, y lo que hice procesalmente es impugnar con fundamentos jurídicos. O sea, impugno diciendo que es un trabajador dependiente de la empresa, impugno que es un trabajador jerárquico dentro de la empresa, impugno diciendo que declaró en la empresa a la mañana cuando el testigo declaró que trabajaba a la tarde. Entonces, para mí con eso ya está. Hipotéticamente podés pedir una copia del acta certificada, hacer una denuncia penal,
pero en la práctica muchas veces la denuncia penal queda en la nada, porque los magistrados del fuero penal dicen, bueno, acá no se probó el dolo, todavía no se probó si certeramente mintió, capaz no hubo intención, capaz pensaba que efectivamente no había logo en el uniforme y bueno, fue una confusión, pasó hace muchos años, o sea, yo creo que lo más importante es aportar mucha prueba a nosotros. O sea, no volvernos locos por la mentira de los demás, sino aportar mucha prueba a nosotros y ¿qué se va a aplicar? En caso de duda, fue el trabajador en los términos del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y qué es lo que suele pasar. O sea, los magistrados saben que muchas veces, pero que muchas veces las empresas tienen estas prácticas. Pero que es muy importante, estar muy atento al momento de la declaración para ver por qué puedo impugnarlo. ¿Hace cuánto trabaja en la empresa? Si trabaja en la empresa al momento de declarar o no, qué cargo tiene, etcétera, 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 ¿no? Y tratar de dejarlo en falta, en offside, con buenas repreguntas. A mí en principio, yo no, lo que digo en mis cursos es, si el testigo de la empresa está muy preparado, yo no le pregunto nada. Porque cada cosa que le pregunte va a ser una puerta que le abro para que me siga enterrando, digamos. Pero a veces sí hago repreguntas cuando, por ejemplo, no sé, yo demando a dos empresas por el 29 y por el 30 y de repente quiero probar la actividad normal específica y propia, el control de una sobre la otra, el poder de dirección, etcétera, etcétera. Entonces le empiezo a preguntar bien los roles de la relación entre las dos empresas, etcétera, etcétera, y muchas veces como que se terminan vendiendo, ¿no? Los testigos tirándole mugre a la otra empresa o diciendo cosas que son una barbaridad procesal, pero te lo dicen. Entonces ahí capaz uno puede jugar más. Pero a veces hay que hacer preguntas indicadas. Por ejemplo, me dicen que el testigo de la empresa dice que el trabajador no hacía horas extras. Entonces, cuando termina de declarar, usted dijo que no hacía horas extras. ¿Cuál es su horario de salida? A las 8. ¿Con qué frecuencia usted salía a las 8? Siempre. Punto. Entonces después yo voy a impugnar o en provincia haría un alegato diciendo el testigo no puede saber si hacía horas extras o no porque el testigo se iba a las 8. ¿Se entiende? Entonces capaz mi repregunta es de alguna forma para dejarlo en offside al testigo, para hacerle saber al juez, subrayar que no puede declarar lo que no sabe, lo que no vio. Entonces su horario era salir a las 8. Entonces no puede saber si el trabajador se queda o no, porque él se iba a las 8. ¿Se entiende? Pero bueno, es una situación bastante complicada, pero mi consejo es eso, tratar de hacer lo imposible para producir buena prueba nosotros y mejor. Acá le aclaro una Mancuello, consulta, buenas noches, doctor. Mi consulta es la siguiente. Tengo un cliente que era trabajador de una empresa de logística y hacía giras a nivel nacional. Por ende, todos sus compañeros de trabajo son de otras provincias. Si inicio el juicio en capital, ¿puedo solicitar que la audiencia sea virtual para que estos puedan comparecer? Como podés, el juez tiene el poder de hacerlo. Actualmente en la Justicia Nacional de Trabajo, la Cámara tiene una resolución que le permite al juez hacer audiencias virtuales o presenciales, pero va a depender mucho de la voluntad del magistrado. Lo que yo haría en subsidio es acompañar el pliego y pedir que se libre oficio 22.172 y tenés que nombrar un abogado en la provincia. O sea, esto es una movida, pues legalmente hablando, el testigo debería declarar en la provincia, salvo que pueda venir a declarar hasta acá, que hipotéticamente también se puede hacer. Pero a mí me pasó en un caso que el testigo se mudó durante el procedimiento a Bariloche y yo pedí que se haga de manera virtual y presentar revocatorias y apelaciones y fui a hablar al juzgado y lo que sea, y no me dejaron hacerlo. ¿Por qué? Porque hay jueces que piensan que las audiencias virtuales no son serias y no les gustan, porque ellos quieren recibirlo al testigo en el lugar, saberlo, ver que está ahí, tocarlo, mirarle el DNI, y a veces hay testigos que son medio desubicados que te aparecen ahí en la cama tirado con el celular, con la camisa abierta, a declarar y no se lo toman en serio y eso no les gusta a los magistrados de la vieja escuela, llamémoslo así. Entonces depende mucho de la facultad de BS. Pero, de acuerdo a la celeridad y economía procesal, teniendo en cuenta que la Cámara lo habilita, pedilo, pero tenés que tener plan B. Y plan B es
básicamente presentar el pliego, pedir que se libre el oficio, nombrar un abogado en la provincia, hacer un exhorto, o plan C, o plan 1.0, pedirle al testigo que venga, que es muy costoso, muy complicado, etcétera, etcétera. O sea, como poder, podemos. Incluso, aunque para algún procesalista clásico está mal, recuerden que hay medidas de mejor proveer. O sea, hay cosas que se pueden plantear durante el procedimiento, aunque ustedes saben que la prueba la tienen que ofrecer en la demanda, en la contestación, bla, bla, bla. Hipotéticamente hablando, si hay un hecho sobreviniente, uno podría hacer un planteo diciendo, bueno, el testigo se acaba de mudar a Bariloche, ¿qué hacemos? Y va a depender mucho del juez. Muchos te van a decir, no, listo, pero le podemos explicar, este testigo es clave porque prueba las tareas livianas, porque es el único compañero de trabajo durante los años tanto a tanto, porque XXXX. Nosotros tenemos que explicarle al juez, capaz lo podemos persuadir, pero siempre va a depender de cada magistrado. Ok. Después dice la doctora Espínola, ¿se puede pedir al testigo reconocer un documento, oír un chat y reconocer una voz? Para mí sí, porque sería un documento electrónico, pero ¿qué estás probando ahí? Porque una cosa es que un documento sea auténtico y otra cosa es que alguien vea un documento. O sea, imagínate que yo tengo un DNI en la mano y es un DNI falsificado y te lo hago ver a vos. Te digo, doctora Elías, vea este documento. Y después te cito como testigo y te hago declarar sobre si viste el DNI y vos decís, sí, lo vi. ¿Y se veía auténtico? Sí, se veía auténtico. Pero la verdad, ¿vos sos alguien competente para saber si ese documento era auténtico o estaba alterado? No. Entonces, el testigo puede escuchar el chat, puede reconocerlo o no, pero ¿puede dar certeza que era un chat auténtico? ¿Saben lo fácil que es falsificar una voz, falsificar un video? O sea, Sí, más hoy con la es muy inteligencia fácil. artificial. Es muy fácil. Yo hace poco vi un video de un youtuber que contaba que le falsificaron su voz y le mandaron un audio al padre diciendo que estaba secuestrado, que deposite la plata en no sé dónde. O sea, es muy fácil, si sabemos, falsificar ciertas cosas. Entonces, te puede servir como disparador, pero si, por ejemplo, yo soy el trabajador, tengo un WhatsApp y el empleador me manda un audio y yo se lo muestro a un compañero de trabajo y él lo escucha y yo se lo hago ratificar en el juicio, estoy dando una prueba que no es plena, porque capaz me lo falsificaron ese audio que yo le hago escuchar al otro, pero puede ser como un disparador de una conversación más amplia respecto a maltrato o lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender mucho del caso. O sea, yo tengo en Instagram un chat bastante interesante, un vivo de como 2 horas con el doctor Sergio Lois hablando de prueba electrónica, que lo pueden ver en soy.jurista y me visitan en Instagram ya que están. em, donde digo que el tema de la prueba electrónica es un desafío bastante grande, digamos, actualmente, porque es muy fácil de adulterar todo eso. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, pero sepan que puede ayudar como indicio, puede ayudar para tratar de meter algo en una discusión, pero nunca va a ser una prueba plena, digamos. Nunca va a ser una prueba Sí, plena. aparte tenemos muchos conflictos en la prueba electrónica con el tema, no es mi área, no, pero por lo que he escuchado, sobre todo el doctor Ariel Aginsky en lo que es en la parte informativa, con el tema de la cadena de custodia, sí, es muy complejo por ahí poder acreditar que realmente no fue adulterado, entonces es bastante complejo en este caso. Re, Bueno, re. después consultan, es común que se despida con causa de manera genérica y luego con la testimonial se pretenda concretar la injuria. ¿Es posible oponerse a la declaración de los testigos que describen situaciones no contempladas en la carta documento de despido? O sea, primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los términos del 243 la expresión tiene que ser suficientemente clara. Y si es un despido genérico, ya está, ganaste el juicio sin prueba, digamos, para la mayoría de magistrados. Eh, entonces, desde tu punto de vista, el despido fue genérico, entonces no es un hecho controvertido X cosa, entonces
al no ser un hecho controvertido, no es un hecho conducente, entonces la pregunta es improcedente. Ahora, ¿quién controla el procedimiento? ¿Quién dirige? El juez. Entonces, vos te podés oponer, vos debés oponerte, pero va a depender del juez si pregunta eso o no. Vos lo que deberías argumentar es, miren, por favor, revise el intercambio telegráfico, la demanda, la contestación. En ningún momento se habló de ningún cheque emitido por nadie. La injuria es tal cosa. Todo esto es inconducente. Pero lo cierto es que va a depender del juez. Tu argumento más grande va a ser procesal más que en los hechos. Porque el tema de que te introduzcan una modificación de la injuria en el procedimiento está vulnerando el principio de inviolabilidad de la justa causa del despido, el 243. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo no pude garantizar ni ejercer mi derecho de defensa en juicio porque no me dijeron por qué me despedían. Y después, en el juicio, después que hice la demanda, en la contestación, me están introduciendo meses después un argumento que nunca fue planteado y yo no me pude defender de ese argumento porque no me lo plantearon. Entonces, aunque lo introduzcan posteriormente en una testimonial, hay mucha jurisprudencia que dice que es totalmente improcedente la existencia y la injuria en esos casos. Tenés que buscar en los buscadores de jurisprudencia injuria, hechos posteriores, violación al principio de invariabilidad del 243 y está lleno de fallos que dicen eso. Entonces, ¿puedo ponerme? Sí. ¿Me van a dar la razón? Depende. ¿De qué? Del juez, básicamente. Bueno, finalizaron las preguntas. La verdad, Esteban, gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, Espectacular tu encuentro académico, sos un genio absoluto. Eh, Les agradezco a todos por haber participado en el día de hoy. Les recuerdo, sí, que pueden asociarse a través del sitio web en www.abogosdelfuero.org.ar. Los pueden seguir por Instagram, @abogosdelfuero, Twitter, Abogados del F, Telegram, YouTube. Este encuentro va a ser cargado también en lo que es el canal de YouTube de la asociación. Bueno, acá un montón de colegas te están agradeciendo por tu generosidad. Así que nada más para decir. Espero verlos prontamente. Gracias, Esteban. No, muchísimas gracias a vos, estimada. Un placer poder aportar mi granito de arena y espero que hayan servido los consejos y no tengan miedo en las audiencias. Es algo que es importante la previa más que nada y después es cuestión de fluir y van a ver cómo de a poquito van aprendiendo y sepan que también hay cierta improvisación en el día a día, ¿no? Así que, bueno, muchos éxitos a todos y gracias a vos y a la asociación en general. Bueno, gracias. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego. Jurista.